Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en el abismo que acaba de resetear. 800 protogemas, 5 deseos para Mabuika, para Citlali, para Notcry, para 3 de las versiones consecutivas mejores que ha tenido Genshin Impact. Así que preparaos, tiene sus mecánicas. Te están pidiendo, por supuesto, mucho crío arriba, pero se puede jugar sin un carry crío. Si no tienes a Skirk, si no tienes a Yaka, hay maneras, ahora os explico. Y la parte de abajo te están pidiendo no solo mucho piro, sino te están pidiendo a Citlali en la parte de abajo, te están pidiendo un buen escudo por diferentes mecánicas que ahora os explicaré. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Entréis en el sorteo gratis de una bendición por hacer todo lo anterior, que ayuda un montón, no sabéis cuánto y no os cuesta nada a vosotros. Bienvenidos invitados a los streams, gracias por estar ahí un día más, que aprovechen si estáis comiendo. Y vamos con el nuevo tutorial del abismo que acaba de resetear ahora mismo, además. O sea, en España es temprano y acaba de resetear. Pues bien, piso 1. Creo que el overall, es decir, digamos un gran vistazo general a todo el abismo, como veis es fácil determinar que arriba, aquí está pues de nuevo otra vez el traumita de los jugadores de Genshin. Arriba nos piden crío. Luego aquí son guardianes de las ruinas, pero son 3 oleadas distintas y aparecen en distintos puntos de la sala, pero al final se pueden congelar casualmente también. Y por último son 2 Wayobs, una Geo y una Electro, pero aparecen en 2 puntas separadas y tienen su mecánica. De hecho, tener crío otra vez de nuevo viene muy bien y hay que hacer cierta mecánica porque una Wayob spawnea delante de ti aunque aparezcan muy lejos una de la otra si haces focus a la correcta. Y en la parte de abajo, a vistazo general, como veis, ya sabéis que el Yuncasaurio requiere piro para romper las frutas. Aquí hay una Wayob y luego está el Surkamagma, pero es el que no se imbuye de piro, sino es el Surkamagma que se imbuye de Geo, que tiene una barrita además, es decir, no es el más complicado. Y luego aquí sabéis que este enemigo, este boss, requiere de eliminar unas sombras que spawnea, que son literalmente 4 sombras con una especie de escudo crío, y tenéis que darles con piro, es decir, arriba te están pidiendo crío y abajo te están pidiendo piro. ¿Qué es lo bueno? Que puedes jugar arriba un permafrost con un carry hidro o puedes jugar 3 críos con un carry piro. Es decir, alguna especie de derretido si tenéis Arlequino más Mabuika y cosas así. Ahora, sala por sala, y ya sabéis que al final hablamos de los equipos que os gusta un montón. Primero, el autómata Fuente Enigma crío. Hay que meterle una cantidad absurda de crío. Lo bueno es que después de este endgame, el Stygian Auslock, la conflagración Stygia, hemos aprendido 1000 formas de aplicarle mucho crío, como por ejemplo Layla es buenísima, Scoffy por supuesto es súper necesaria, pero si no Charlotte ayuda un montón, y aparte de lo obvio que sería jugar a equipos de permafrost de Ayaka, de Skirk, de Wriothesley, de combinaciones de full soportes, pues por ejemplo Furina con Rosaria, Scoffy y otro soporte ahí crío extra que quieras. La realidad es que se puede jugar, por ejemplo, un Arlequino, recomendaría Mabuika abajo, y puedes jugar un Arlequino con 3 críos. Arlequino, Scoffy, Layla y Rosaria. Arlequino, Kaeya, Rosaria, porque la mayoría tenéis a Rosaria seguramente por ahí, y Diona. Y si metes bastantes críos, entre ellos 2 que apliquen bastante, y Layla es clave, Layla es un personaje crío que no solo te da escudo, sino es de los que más crío aplica, sobre todo contra esta máquina, te va a venir increíble. Jugarás un derretidos con 3 críos de Arlequino que viene brutal, o alguna variante rara donde a Kazuha trates de imbuirlo de crío y Kazuha tire todo el combo imbuyéndose de crío, y también puedes jugar Kazuha, Layla, Scoffy o cosas así, donde al final de nuevo metes mucho crío y puedes pegar limpio con Arlequino o con un Nubilet. Un Nubilet 3 críos o un equipo de Nubilet Furina y 2 críos, pero que apliquen muchísimo fuera del campo y bajen el escudo, se puede. Aplica para el resto de salas, aunque el crío puro te lo piden solo contra la máquina Fuente Enigma. Luego, la Asceta espiritista es el boss que creo que era para ascender a Citlali, si no recuerdo mal. No tiene misterio alguno. Tiene cuando le pegas en la primera fase, bueno, primero aparecen 3 ictomisaurios, esto es igual que en el abismo anterior, o sea, es igual, simplemente han hecho copy-paste y la han puesto otra vez aquí. Los ictomisaurios caen rápido y luego la propia Asceta espiritista, pues invoca 4 sombras que tienen 2 mecánicas. Mecánica número 1, escudos crío que bajan con piro, con Mabuika, pero sobre todo con mandoble. Por eso he dicho que arriba es mejor Arlequino y Mabuika es mejor abajo. Porque Mabuika, aunque no estés imbuido de piro, le metes un mandoblazo a las sombras y le vas bajando el escudo crío que tienen. Y
pegan crío, con lo cual un escudo crío, como el de Citrali abajo, viene muy bien. Y por último, la segunda mecánica de las sombras que ejecuta es que si le das con Citrali su cargado, que es como una especie de foto, y los marcas, se quedan inmóviles. Y también sirve Ororón, o sea que abajo, por ejemplo, en vez de Citrali podéis jugar una especie de sobrecarga también, y vendría muy bien, sobre todo con Ororón, para hacer también como el cargado que marca a los enemigos y se quedan inmóviles. Los enemigos, las sombras que invoca Azceta. Si sabéis esas dos mecánicas, es muy fácil bajarte las sombras y hay una fase como de 14-15 segundos donde el boss se queda inmóvil para que le metáis un combo completo y la bajéis. O sea que si conocéis estas mecánicas, el piso 1, que parece muy complicado, la verdad, se hace bastante más sencillo. Pero básicamente mucho crío arriba, mucho piro abajo, Ororón o Citrali en la segunda mitad, y arriba podéis meter mucho crío pero con un carry hidro como Nubilet o hasta Moalani Permafrost rarísima. O algún carry piro como Arlequino, porque Mabuika es para jugarla abajo con mucho crío y se puede sacar, intentar todas estas combinaciones. Luego, la 12-2. La 12-2 es difícil, bastante, pero porque hay waves, oleadas. Es decir, no salen los enemigos juntos, sale un enemigo y luego sale otro y luego sale otro y van saliendo como a cuentagotas, literalmente. Es molesto. Pues bien, la primera mitad son guardianes que todos los conocéis. Sale el Demoledor de las Ruinas, el boss más antiguo del juego. Existe la 1.0, luego un Dragón de las Ruinas y luego una peonza. Sabéis que la llamamos peonza porque gira. Salen por separado. ¿Aquí viene bien Permafrost? Sí, viene bastante bien Permafrost porque haces que no se muevan, no molesten, no se van al final de la sala, no hacen mecánicas raras, y la peonza pues se pone a girar, si la congelas no gira y entonces estás más cómodo también. Único problema, que aparecen una, luego la otra y luego la otra, y cada una tienen 1.000.000 de vida, así que hay que farmear bien y construir los personajes. Y luego en la segunda mitad aparece el eremita que te invoca el cocodrilo, también lo conocéis. Primero es focus al cocodrilo y cuando derrotes el cocodrilo el eremita se queda también inmóvil con las defensas bajadas y se le baja un trocito de vida. Es fácil, pero hay que bajarlo lo antes posible. Luego, un Aguayob crío, que viene muy bien pegarle con Piro. Y de nuevo aquí viene súper bien pegarle con Mabuika, porque ese escudo blanco que saca, donde te roba energía, pues con Mabuika sabéis que simplemente con tirar la elemental cargada te subes en la moto y la energía de la ulti no te la roba porque no usa energía, usa puntos de combate. Y además, como es crío, te viene bien un escudo crío como el de Citrali para que te pegue menos. Por eso es que Mabuika y Citrali abajo es lo que te está pidiendo a gritos el abismo. Y esta Aguayob cae rápido cuando le bajas el escudo blanco, que apenas solo Mabuika con los ataques normales y cargados se lo baja. Te regenera toda la energía del equipo y entonces con toda la energía del equipo te bajas al Aguayob y estás listo para meter un combo completo con el Surkamagma Devoratierra. De nuevo salen 2 Surkamagmas Devoratierra. Y si le metéis un combo limpio a estos enemigos, es bastante fácil bajarlos, pero es verdad que tienen mucha vida y que tienen un pequeño problema, y es que según cómo hagas la rotación y al ser el último enemigo del piso 12-2, a veces se meten debajo del suelo y empiezan a moverse por zonas random, o te esquivan alguna ulti o aparecen en la otra punta de la sala, y esto es molestísimo. Por eso es que guardar las ultis y meter un combo muy rápido para estallar a sus enemigos rápido, y si les pegas con Piro se quedan como inmóviles esperando a que les sigas pegando a modo de Oni-chan. El único problema de esta sala, que son waves, que hay que gestionar muy bien la energía del equipo, muy bien el permafrost arriba y muy bien las mecánicas del cocodrilo, el escudo del Aguayob o pegarle Piro a los Surkamagmas. Es complicado y creo que mucha gente que no tenga un daño por rotación alto o que no tenga gestionadas bien las rotaciones y las ultis, le va a costar porque, como digo, los 6 enemigos aparecen con cuentagotas. Aparece primero uno, luego otro, luego el otro. Es el único problema. Por el resto, si entendemos las mecánicas de los enemigos, bajan. Y luego, la sala 3. Aquí viene el gran truco y ahora hablo más de los equipos. Las 2 Guayobs, por primera vez, aparecen cada una en una punta alejadísima de la sala del abismo. Claro, aquí lo normal es que hayas llevado full críos, tanto si haces un permafrost con carry hidro, como 3 críos con un carry piro, como un permafrost convencional con carry crío. ¿Y qué hay que ir? A por la Aguayob Geo. ¿Por qué? Porque si te vas por la Aguayob Electro, la vas a bajar rápido y toda la historia, a lo mejor la one-shoteas, pero cuando no bajas el escudo blanco de la Aguayob Geo, se pone un escudo Geo. Y un escudo Geo no lo vas a bajar muy fácil si solo llevas críos o piros y cosas así. Con lo cual, el play aquí, y anotar y interiorizar lo que estoy explicando, es ir directamente a por la Aguayob Geo, bajarle el escudo blanco a la Aguayob Geo antes de que se ponga el escudo Geo,
y one-shotearla como podáis con la mecánica normal de las Wayobs que ya conocéis. ¿Qué va a pasar aquí? Que la otra Wayob, la Electro, que está a tomar por saco en la otra punta de la sala, va a hacer también su combo con el tema de su barra blanca y tal. La vais a ignorar porque está muy lejos. Cuando acaba todo su combo, se va a poner un escudo Electro. Y además va a hacer como una especie de spawn y va a teletransportarse de la otra punta a, mientras estás peleando con la Wayob Geo, al ladito. Pero ya se va a teletransportar con un escudo Electro. Con lo cual, como tú tienes mucho crío y a lo mejor piro, vas a bajar ese escudo Electro muy rápido y vas a bajarte la Wayob Electro. Este es el play. Interiorizarlo e intentarlo de esta forma, porque si lo hacéis de la manera contraria, vais a por la Electro primero, la del escudo Geo no va a bajar. Porque no vais a llevar Geo, porque literalmente lo que queréis es crío para bajar esto y para congelar aquí, etc. Y el crío para el escudo Electro, casualmente, es buenísimo. Así que primero focus a la Geo, la bajáis con la mecánica normal y luego la Electro va a spawnar al lado con un escudo Electro, pues tenéis que bajar el escudo Electro y bajarla a ella. Y luego el Yuncasaurio, este ya lo conocéis. Primero aparecen 3 pequeñitos, bajan rápido, y luego el Yuncasaurio tiene resistencias dentro, con lo cual no está hecho para que juguéis un Kinich en la parte de abajo, pero tranquilos, a Kinich lo vais a jugar dentro de 10 días en el nuevo endgame que resetea en la 5.8 contra la cepa. Y este Yuncasaurio de nuevo es para llevar un carry piro o que lleves mucho piro en los equipos, una Shailene, cosas así. Porque aparecen 3 bolitas que si destrocéis las bolitas le bajáis como 30% de vida y es muy fácil bajarlo. No tiene resistencia a piro de ninguna forma, con lo cual viene increíblemente bien. Deja en el suelo una dot de piro, un suelo quemado que te va bajando bien, te das cuenta. Y si casualmente llevas un escudo, una Citlali, porque viene en el banner de la 5.8 y te la están pidiendo, pues no te quita vida pasiva ese suelito que quema y estás más cómodo. Pero el Yuncasaurio lo conocéis, es muy fácil y por supuesto con Mabuika cae muy rápido. Como veis, os están pidiendo pues mucho crío arriba, Skirk, Scoffy, equipos de Permafrost, mucho crío en general. Y abajo están pidiendo Citlali más Mabuika. Como veis, yo he jugado un 2 y 2 en los gameplays, un Mabuika Citlali arriba, Skirk Scoffy arriba y Mabuika Citlali abajo. Y si las tenéis bien construidas, os va a dar el daño, porque como veis, a mí me han sobrado 1,5 minutos, 2 minutos por sala, que es una salvajada. Con lo cual, es lo que te pide. Equipos. Yo diría que sí o sí los que tenéis a Mabuika, que la tenéis casi todos, juguéis Mabuika abajo, por supuesto, por lo que os he explicado. Hay 1000 combinaciones de equipos de Mabuika, las Mabuikas convencionales y las Mabuikas sobrecarga, sobre todo abajo vienen muy muy bien. Y luego arriba, si tenéis otro carry piro, preferentemente Arlequino, podéis probar a jugar Arlequino con 3 críos, como decía. Arlequino, Rosaria, Shenge si os sobra por ahí, Layla, todas estas combinaciones. Layla viene muy bien arriba porque un escudo más la aplicación tan fuerte que tiene Layla para la máquina fuente Enigma o para las Wayobs, que a más hits le estás bajando el escudo más rápido, el primer escudo blanco es mucho mejor. Así que arriba combinaciones, aunque parezca raro, de Arlequino, Layla y más críos, Arlequino, Layla, Rosaria y otra cosa más que puedas. Va a venir súper bien. Luego, los Permafrost con carries hidro, como decía, que no sean pues Skirk, Ayaka o Grizzly, que es lo obvio que te está pidiendo, también muy bien. Un Nubilet arriba, pero eso sí, con 2-3 críos. A lo mejor Nubilet Furina, Layla, que aplica un montón, y Scoffy, que también aplica bien, creo que podría ir bien. Pero en otros equipos donde no tengáis Layla más Scoffy, es posible que sea mejor un Nubilet con 3 críos. Un Nubilet, Layla, Rosaria, Scoffy, Nubilet, Layla, Rosaria y otra cosa más crío ahí, una Charlotte, etc. Quizá Furina mejor para la segunda, para la parte de abajo, si no tenéis Citlali, o aunque tengáis Citlali, y cuidado que si vais Citlali Furina, los enemigos que se congelan les metéis rompehielo y no hacéis el daño fuerte de la ulti, pero contra enemigos que no se congelan como los bosses, sí podéis jugar Furina y Citlali juntas. Es una cosa muy rara, pero bueno, ahí está el tip. Así que eso. Mucho crío arriba, sea cual sea tu carry, pero 3 críos soportes. Y abajo alguno dirá, no tengo a Mabuika. Pues se pueden jugar equipos, por ejemplo, de carry Electro, aunque os parezca raro, pero con un soporte sub DPS piro, es decir, sobrecargas. Varesa se puede jugar, y sobre todo con Mabuika. Mabuika, Chebrus, Fischl, por ejemplo, Varesa, o Jansan Varesa. Y abajo viene muy bien contra todos los enemigos un carry Electro, porque al final el daño cae limpio a los enemigos, no tiene ningún tipo de resistencia a Electro ningún enemigo, y con el piro pues vas bajando las sombras, es decir, como que los bichitos crío que invoca las Z del piso 12-1,
al Surkamagma igual, a la Wayobi igual le metes Electro y la bajas igual, y al Yunkasaurio le metes exactamente igual, mientras tengas con un sobrecarga un Piro fuera del campo con una Mabuika soporte de Varesa, por poner un ejemplo, una Xiangling soporte de Varesa, por poner un ejemplo. ¿Algún Raiden National antiguo? También puede ir perfectamente porque Bennett es Piro y se baja las frutas del Yunkasaurio y se baja con Bennett, de hecho C6 se baja muy bien con su ulti, las sombras con escudo crío, las 4 que invoca, la maga, la asteta del 12-1 segunda mitad. Así que principalmente los equipos son esos, pero sí que necesitas una burrada de crío arriba, sea cual sea el carry, principalmente, obviamente, Skirk, Wrisley, Ayaka, también, como digo, carry Sidro, Mualani, Permafrost rarísimo o Nubilet, pero con mucho crío, o un carry Piro, como por ejemplo Arlequino. Alguno que también coincida en mecánicas y haga mucho daño y tal, pero principalmente Arlequino. Y abajo, lo que os he dicho. Piro, hay que llevar Piro, hay que llevar Mabuika, tanto si es Mabuika soporte como si es Mabuika carry, puedes jugar sobrecargas de Mabuika o de Varesa, lo que te dé la gana de sobrecarga en general si queréis cualquier combinación con Chebrus, Raiden Nationals, cualquier combinación de equipos de Mabuika carry que también se os ocurra, todas, sobre todo Citral y abajo viene muy bien como decía por el escudo. Estos son los equipos, los personajes, las mecánicas, los trucos y el posicionamiento en cada sala para sacaros facilito todas las estrellas. Un poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, mini y chaito.